Buenas tardes a todos. Continuando con estas jornadas que estamos celebrando a lo largo de esta semana sobre historia de Canarias, hoy nos encontramos con un ponente, profesor titular de Historia de la Universidad de La Laguna, don Adolfo Arbelo García, que va a versar su conferencia sobre la sociedad canaria del siglo XVIII, características generales. Le presentará, como es habitual, la directora, la presidenta de la Comisión de Educación, que han sido los responsables de organizar este ciclo de conferencias. Cuando quiera. Buenas tardes a todos. El profesor Arbelo García ha obtenido 3 premios de investigación histórica y ha participado en unos 7 proyectos de investigación. Sus líneas de investigación se han orientado hacia la historia social y de las instituciones, historia de la familia, élites y redes sociales e historia cultural. Ha publicado 10 libros, entre los que podemos destacar La Laguna durante el siglo XVIII, Clases dominantes y poder político, La burguesía agraria del Valle de la Orotava de 1750 a 1823, Los Massieu, Monteverde de la Palma, Familia, Relaciones sociales y poder político en Canarias durante el siglo XVIII, Correspondencia canario-americana, Familias y redes sociales de los siglos XVIII y XIX. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y publicado una 30 de artículos en revistas de su especialidad. Le damos la palabra al profesor Arbelo, quien nos va a ilustrar con la conferencia La sociedad canaria del siglo XVIII y características generales. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme a este ciclo de Historia de Canarias, y para mí un placer estar en esta institución tan fundamental para, entre otras cosas, para el siglo al que me he dedicado yo a estudiar, que es el siglo XVIII. En cuanto al título, hay una pequeña modificación que no va a variar la anterior. Yo lo preferí titular La sociedad canaria del siglo XVIII entre el cambio y la continuidad. Es decir, ver la sociedad del siglo XVIII en los aspectos que continúan y en ese siglo de a ver, no cambia esto. No cambia. Bueno, lo dejamos ahí. Ese siglo de ilustración, de razón. Sí, esto lo tenía al revés. Este es un pequeño esquema. Intentaré cumplir el tiempo y no maltratarlos más de una hora, en el cual, pues, el reflejo, el aspecto fundamental que intento desarrollar y que va a centrar la conferencia va a ser unas reflexiones sobre los procesos de movilidad social en la Canarias del siglo XVIII, y esos procesos nos llevan desde las élites sociales hasta los grupos intermedios, aquellos individuos que se fueron promocionando en la sociedad. Si nos da tiempo, también hablaremos un poco de los sectores no privilegiados, cuáles son los enfoques y los tratados y las investigaciones que estamos realizando últimamente sobre la sociedad canaria. En primer lugar, tengo que manifestar que los trabajos sobre la sociedad canaria es un proyecto todavía inacabado. Ya desde finales del siglo XX manifestaban algunos profesores trabajos específicos que había que reflexionar mucho más sobre la sociedad canaria. Una sociedad en la cual, como en todas las sociedades del antiguo régimen, un elemento característico es la jerarquía social y cómo se va configurando esa jerarquía social que ya desde los principios de conquista, colonización y desarrollo de la sociedad
entre los siglos XVI y XVII, pues toda una amalgama de grupos sociales, desde castellanos, extremeños, genoveses, esclavos moriscos, esclavos africanos, más tarde en el XVII ingleses. Todo eso da lugar a un modelo de sociedad, una sociedad que en la historiografía denomina una sociedad de frontera. Y a partir de ese momento empezamos a ver procesos de jerarquización social que tienen como referencia fundamentalmente la riqueza centrada en la propiedad y en el agua. A partir de aquí, pues, esa acumulación de los recursos productivos más significativos es lo que va a determinar ese proceso de jerarquización que va a continuar a lo largo del antiguo régimen. Por lo que respecta al siglo XVIII, y dentro de este planteamiento sobre las características de la movilidad social, vamos a ir viendo factores que son los que posibilitan ese ascenso social. Un primer factor, y ahí pongo entrecomillado una frase del Marqués del Sausal y Marqués de la Candia, un personaje importante en la primera mitad del siglo XVIII, con una serie de una vida militar bastante exitosa y también como cónsul en Portugal y en las guerras de Italia a principios del siglo XVIII. Y la frase dice así: los casamientos son los que mantienen con lustre las casas y las aumentan. ¿Sí? Esta frase en su correspondencia pues refleja la importancia de un elemento clave en los procesos de ascenso social como es el matrimonio. El matrimonio, por lo tanto, va a ser una vía de consolidación social muy significativa y fundamental entre las jerarquías sociales. Desde temprana edad, pues, de alguna manera, se está ya dialogando sobre los posibles enlaces matrimoniales. Esto no quiere decir que no existiera, como en una ocasión me lo dijeron, es que en el siglo XVIII no existe el amor. Existió, pero dentro de las élites sociales siempre pues, había un intento de buscar una especie de endogamia entre los sectores más pudientes. Desde temprana edad, pues, padres, familiares, todo el clan familiar suele intervenir de una forma directa en los matrimonios, incluso en las realizaciones de capitulaciones. Incluso en el siglo XVIII, desde la monarquía, se va a reforzar ese matrimonio entre iguales. La Real Pragmática Sanción de 1776 prohíbe matrimonios desiguales y a partir de ese momento pues, es una de las novedades del siglo, en el apartado diríamos, de Historia de la Familia, es esta Real Pragmática que impide matrimonios desiguales. Indudablemente, entre la élite social, entre los títulos de Castilla, cuyo poder socioeconómico va a girar en gran medida en torno a los vínculos o mayorazgos, la política matrimonial va a ser siempre una política muy dirigida desde el punto de vista familiar, buscando siempre, por un lado, salvaguardar el patrimonio o incrementarlo, y el honor y el prestigio del linaje. Estos son elementos fundamentales que se desarrollan con claridad en el siglo XVIII. El resto de grupos sociales que aspiran al ascenso social, de alguna manera, y según sus posibilidades, también intentan desarrollar este tipo de política. De esta manera, algunos sectores intermedios van a progresar en el siglo XVIII y a culminar el éxito social, a veces con un título de Castilla, y también
van a continuar desarrollando esta política endogámica. Por lo tanto, el mayorazgo es un factor que juega un papel importante en los procesos de movilidad social que observamos en Canarias en el siglo XVIII y que, de alguna manera, también en el resto de la monarquía hispánica. Otro elemento fundamental es el mayorazgo. A ver si... El mayorazgo son bienes vinculados o mayorazgo, son las grandes propiedades por excelencia del archipiélago, especialmente en las islas de Realengo. El mayorazgo es una propiedad, como todos sabemos, que no se puede vender, que no se puede traspasar, salvo algunas excepciones del monarca, y que se va desarrollando ya desde el siglo XVI, va a acumular, a incrementarse en el XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y su elemento fundamental es acumular el capital necesario para fundar mayorazgos, obtener licencia, y de esta manera la propia política matrimonial endogámica va a explicar cómo, ahora luego pondremos un cuadrito, va a explicar cómo muchas de las grandes propiedades se van a estar localizadas en torno a determinados linajes. El siglo XVIII, ya en la primera mitad, es un periodo de crisis para el archipiélago por la caída de los vinos. No obstante, se considera que esta fundación de mayorazgos, que prácticamente se incrementa en los primeros decenios del siglo XVIII, es consecuencia de mantener el prestigio e impedir que las propiedades, el patrimonio, que era la base del prestigio social, se dividiera. Por lo tanto, ante momentos de crisis, consolidar los patrimonios ya desarrollados. Un ejemplo, esto da lugar que ya tenemos aquí, del caso de Tenerife, determinados linajes, cómo van acumulando por esas políticas endogámicas números de vínculos. Tenemos pues Machado Barcalce, 20, Baulen 12, vemos aquí procesos de acumulación de mayorazgos, de ahí la importancia para el ascenso social de esos mayorazgos. En cuanto a lo que componían la tipología de elementos que componen un mayorazgo, no solo es fundamental la propiedad rústica, pero también pueden ser otros elementos importantes como cargos de regidores perpetuos, como joyas, pero siempre el más mayoritario, el más fundamental, es la gran propiedad. Los mayorazgos también conllevan una serie de condiciones a quien los va a disfrutar. Y en esas condiciones, pues, un elemento fundamental son el mantenimiento de el honor, el linaje, el apellido muchas veces y el nombre de los antepasados. Hay un culto prácticamente mítico a los antepasados, una veneración constante, y por ello una de las aficiones que a su vez tiene un lado práctico es entre la élite es cultivar la genealogía. La genealogía no solo es un elemento para destacarse socialmente, sino fundamental a la hora de herencia, a la hora de heredar mayorazgos, líneas principales, segundas, etc. Por lo tanto, era siempre un elemento práctico para los linajes de estas élites. Otro elemento fundamental en este
esquema de movilidad social, pues tenemos el matrimonio, tenemos la fundación de un mayorazgo como un signo de éxito social, es el poder político local, el ostentar cargos públicos. Este es otro elemento significativo de preeminencia social. Vemos los cargos de los cabildos más significativos, la mayoría son regidores, en su mayor parte perpetuos, lo que significa que fueron adquiridos para pasarlos a sus descendientes. Como hemos dicho anteriormente, forman parte de los mayorazgos y era una forma también de ostentación y de cercanía y de servicio al monarca, que al fin y al cabo era el que otorgaba los títulos. Este es un paso ineludible para aquellos que aspiran al ascenso social. Incluso hay algunos casos que en las solicitudes de títulos de Castilla o de órdenes militares se ponen de manifiesto. Hay algunas alcaldías concretas en el siglo XVII, como es el caso de la alcaldía del Puerto de la Orotava, hoy Puerto de la Cruz, en la cual al concedérsele el título de villa exenta a la Orotava en torno a 1649, entre 46 y 49, los alcaldes del puerto tenían que ser naturales y vecinos de la villa de la Orotava e hijos de algo. Por lo tanto, al decirse ya hijos de algo, cualquier certificado donde se especifica en las peticiones de órdenes militares su origen y sus características era un elemento clave para el ascenso social. Ese es un detalle pues, único en el archipiélago en el aspecto de las alcaldías. Indudablemente esto tenía un coste. Los alcaldes tenían que colaborar en el mantenimiento de la fortaleza. Todo tiene una doble vuelta, ¿no? Otro elemento importante en las sociedades del antiguo régimen era la visibilidad social, la serie de ceremonias, la serie de actividades que se presentan a los cargos públicos, desde fiestas, desde actos, desde celebraciones, era un elemento de destacarse socialmente. Bien, este proceso de acumulación de cargos en torno a unos grupos, unos linajes determinados, fue un proceso que empieza en el XVI, se desarrolla de una manera abismal en el XVII y ya en el siglo XVIII están casi todos patrimonializados, de tal manera que prácticamente todos los cargos están ya vinculados a alguna familia. No obstante, el cambio en la segunda mitad del siglo XVIII fue un intento de Carlos III de reformar la administración local, no precisamente por las oligarquías que dominaban los cabildos, sino por problemas de abastecimiento que hubo con el famoso motín de Esquilache. A partir de aquí se crean cargos públicos, son los diputados del común y los síndicos personeros, que se crean en todas las localidades. Ahí se va a introducir otros grupos sociales que venían destacando y que para mí es una de las importantes singularidades sociales del siglo XVIII, grupos intermedios, desde campesinos acomodados, por supuesto comerciantes, que van ocupando estos cargos. Aquí van a empezar desde un primer momento conflictos entre los nuevos cargos y los antiguos regidores por las funciones, sobre todo del abasto, y el más famoso de esos conflictos se celebra en La Palma a mediados del siglo XVIII, donde un grupo de comerciantes irlandeses y otros naturales de la isla logran que los regidores perpetuos fueran abolidos totalmente y sustituidos por regidores bienales. El famoso Odali, donde en la calle central de La Palma, y este es un caso bastante singular, no solo en el archipiélago, sino
a nivel de la monarquía hispánica, donde todos los cargos fueran electivos. Hay también otra variedad de símbolos, de signos y de elementos que nos ponen de manifiesto cuáles son esas facetas para el ascenso social. Uno de los más destacados pues será el desempeño, por ejemplo, de los cargos más importantes de la milicia, los coroneles. Los coroneles es un signo de prestigio social, de servicio al monarca y de posibilidades de obtención de cargos importantes. Luego pasaremos al final la lista de, por ejemplo, de toda la nobleza del siglo XVIII y veremos que el 99% son todos con cargos militares. Al mismo tiempo, la élite social de estos cargos militares, los cargos más importantes, y muy especialmente los coroneles, tenían un privilegio que era el fuero militar. ¿Sí? No podían ser juzgados sino a través de la justicia militar, cometieran delitos civiles o militares. Este, por lo tanto, es otro aspecto imprescindible en esa escala hacia el éxito social. El cuadro que tenemos puesto en el PowerPoint es otro aspecto también que suma más a lo que son este proceso de ascenso social. Y estos son los hábitos de órdenes militares. Vemos en el cuadro los hábitos que se disponían en Canarias y que prácticamente más de la mitad de los títulos de Castilla tenían hábitos de las órdenes militares. Este es otro eslabón más en esa escala por acumular méritos y era un espaldarazo importante a la hora de ennoblecerse. Se aprovechó también en ocasiones, y muy especialmente en el siglo XVIII, la mayor flexibilidad a la hora de las pruebas de entrar a las órdenes. No faltaron también la compra de informantes a través de agentes, pero todavía en el siglo XVIII dicen algunos autores que con el hábito se conquistaba más que una herencia. Suponía un patrimonio familiar que asentaba en valores del pasado, se derramaba sobre la descendencia quedando así impregnada de virtud. Es decir, que no, de esta manera, si había alguna sospecha, por ejemplo, de la Inquisición sobre judeoconversos o otro tipo de cuestión, el hábito era un elemento para borrar esa sospecha. Por lo tanto, entre los poseedores de los títulos de Castilla, una parte importante tenían hábitos de las órdenes militares. Otro aspecto poco estudiado en Canarias, pero que también está en esa escala de tener méritos, poseer méritos, son los denominados familiares de la Santa Inquisición. Los familiares de la Santa Inquisición, pues también es un cargo más bien honorífico y de prestigio, que también pasa a las manos de destacados miembros de la sociedad canaria. Estos familiares de la Santa Inquisición eran considerados como unos auxiliares de la actuación pública del Santo Oficio, y entre sus funciones era la de ir a buscar a los reos, algún reo acusado por la Inquisición, podían exhibir armas y acompañar en procesión también cuando se iba a algún auto de fe. Eran privilegios de mucha estimación en la época, donde pues privilegio de llevar armas se consideraba un elemento de distinción y
la familiatura fueron también otro aspecto dominado por las élites locales. Indudablemente, un aspecto... Un aspecto, aquí vemos el porcentaje de, vamos a ver, de éxito, todos estos méritos era obtener un título nobiliario. Era una sociedad obsesionada por tener un título nobiliario. Ennoblecerse era el aspecto más destacado del éxito social. A lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, pues vemos los porcentajes de títulos que se concedieron en Canarias y vamos viendo poco a poco algunos datos de la obtención de los títulos de Castilla y de sus características. Durante una de las novedades del siglo XVIII es que junto a miembros de familias tradicionales, acumuladoras de mayorazgos y de poder social y económico, otros sectores de la sociedad vinculados a otras actividades como el comercio fundamentalmente, logran obtener títulos de Castilla. Son lo que yo denomino los grupos intermedios. Pues tenemos desde aquí, por ejemplo, Marqués de Boza, personaje importante en Perú, que también ejerció la compra de algunos cargos. Aquí tenemos el caso de corregidor de Guayaquil. Hay sospechas sobre la compra del título, pero no hay una documentación efectiva, sino sospechas. Y tenemos pues otro caso importante del Marqués de la Regalía, de origen modesto, y ocupó cargos significativos en América, y su trabajo por la defensa de los intereses de las vacantes de la Iglesia fueran a la monarquía, pues significó el otorgar el título de Marqués de la Regalía. Algunos de sus parientes también, obispos, Pantaleón, Álvarez Abreu, personajes destacados a partir de ese momento. También tenemos pues otros individuos como el Marqués del Toro, debido también de extracción media, que hizo una gran fortuna en América y que adquirió su título nobiliario por compra en 1732 por 22.000 ducados, que era más o menos el precio que estaba en esos momentos, al monasterio de Montserrat de Madrid para financiar su fábrica. Es decir, eran títulos sin nombre que se compraban y se otorgaban. Por lo tanto, el Francisco Hernández Naranjo, Marqués del Buen Suceso, es otro ejemplo también de ascenso social. En el siglo XVIII, la mitad de los títulos otorgados fueron otorgados a miembros de estos grupos intermedios, que entre ellos pues también podemos destacar a los Porlier. Un aspecto, para mí, lo hemos mencionado anteriormente, más destacado del siglo XVIII es, desde el punto de vista de este proceso de movilidad social, es el dinamismo social que alcanzan lo que denomino los grupos intermedios. Posiblemente sea esta, desde una perspectiva social, aunque todavía faltan muchos estudios, uno de los rasgos más significativos de la sociedad del siglo XVIII. Se trata de grupos intermedios vinculados con el mundo agrario, llamaríamos campesinos acomodados, que son renteros, que practican distintas actividades, administración de
del diezmo, administradores de grandes propietarios, individuos que intentan poco a poco promocionar a sus descendientes. Algunos de sus hijos pues enlazan con la nobleza canaria, y su actividad se centra en acaparar distintas rentas en todos aquellos aspectos que les sea posible. Al mismo tiempo, pues tenemos el sector del comercio. No todos eran grandes comerciantes, tenemos sectores medios que también pujan por el ascenso social, y a veces intercalan grandes propietarios con actividad comercial. En las filas de este campesinado, incluso de estos comerciantes, ocupan un papel esencial los emigrantes a América, las fortunas americanas. Hemos visto algunas, tenemos Marqués del Toro, por ejemplo, que adquiriendo una fortuna importante en América, pues logra ennoblecerse, aunque fuera comprando el título. Por otra parte, desde un punto de vista político, estos sectores sociales también van a tener un protagonismo en la política local a través de la creación de los diputados y personeros del común, cargos que en su mayor parte, fuera de los cabildos islas, en el resto de localidades, van a ser prácticamente monopolizados por estos sectores sociales, y en aquellas localidades con más peso, con mayor poder, incluso conjuntamente con las oligarquías locales, pugnan por buscar el desprendimiento, la independencia del Cabildo Isla. Son intentos, ya hemos hablado de la Villa de la Orotava en el siglo XVII, hay algunos intentos en el siglo XVIII, pero todos se frustran, y será un proceso largo hasta el siglo XIX. Estos sectores, ¿qué características de ascenso social presentan con respecto a las élites sociales? Pues hay elementos muy similares. El cursus honorum es prácticamente el mismo. Fundan pequeños mayorazgos, hay endogamia familiar, intentan, y en algunos casos lo consiguen, enlazar con las élites sociales. Por lo tanto, este mecanismo de ascenso social, a otra escala distinta, también aparece en el contexto de estas élites. No obstante, la capacidad de ascenso social en el siglo XVIII indudablemente no era fácil. Hay algunos datos, algunos casos que son reveladores de cómo era la competencia en este sector y las dificultades que eran conseguir el éxito social, no siempre fácil, y muchas veces más frustraciones que éxito. Me refiero a datos de una correspondencia del siglo XVIII de un administrador del Marqués de la Breña y Mejorada, que estuvo en Canarias, y una frase que de alguna manera refleja esa frustración por no encontrar el ascenso social. Se llamaba Agustín García Bustamante y manifiesta: todo lo vence la maña y el dinero. Sus dificultades de no haber conseguido, y lo intentó, pues se refleja perfectamente en su correspondencia, ningún cargo de los miles que intentó, con relaciones incluso en la corte, y indudablemente no todo el mundo tenía acceso ni posibilidades de consolidar su ascenso. El dinero y la competencia en la obtención de cargos va a ser también otro elemento distintivo y destacado de esta centuria. Por lo tanto,
a finales del siglo XVIII asistimos a una fase entre estos sectores de enorme competitividad, no solo también en este grupo, sino incluso en algunos casos en la cúspide social. Cuando se producen integraciones entre los grupos intermedios y las élites, no hay un hermetismo cerrado, sino una cierta flexibilización, logrando sin demasiados traumas aunar el cambio y la continuidad. Los advenedizos que se integran con los viejos miembros de la oligarquía, ampliamente se integran en este tipo de sociedad y de alguna manera su comportamiento va a ser muy similar. Aquí tenemos algunos de los Cristóbal de Loyo Solórzano, uno de los títulos del siglo XVIII, Antonio Porlier, un ejemplo de ascenso social muy significativo, José Jacinto de Mesa y Castilla, de los marqueses de... Y bien, vamos a hablar brevemente, para no cansarlos, tenemos a tiempo, de dos aspectos también, para completar un poco, muy breve, la sociedad canaria del XVIII, la visión de la sociedad canaria del XVIII. Por un lado, el clero, y por otro lado, lo que sería otro aspecto, campesinos y criados en el siglo XVIII. El clero es todavía, desde mi punto de vista, un aspecto que necesita mayor profundización. Conocemos poco por ejemplo, de los curas rurales, de los párrocos rurales, y en los últimos tiempos trabajos del profesor Núñez Pestano o de Pedro Quintana Andrés sobre los prebendados de la Catedral de Canarias, pues han abierto alguna luz y necesitamos también una visión más de conjunto de la situación del clero en la sociedad del siglo XVIII, pero algunas cuestiones podemos decir en este momento sobre el clero, dos aspectos ya muy clásicos, la división entre clero regular y clero secular. Clero secular siempre muy pretendido por élites sociales, caso de prebendados y cargos de los grupos intermedios. Contenían sobre todo los cargos de en torno a la catedral, pues era un elemento de perspectiva importante. A veces se manifiesta que todos los secuntones ocupaban estos cargos. Hay un número elevado según los trabajos del profesor Quintana Andrés, pero esto no era exclusivamente, como dicen algunas interpretaciones, para evitar el reparto de la herencia, es decir, para que parte de la herencia fuera a un heredero más. Por el contrario, muchos de estos prebendados son individuos que adquieren una riqueza importante y son también una fuente de aportaciones de riqueza a la hora de dotes matrimoniales de sus parientes, a la hora de estudios y a la hora también de fundar en algunos casos mayorazgos que van a formar parte del entorno familiar. Por otra parte, por lo que respecta al clero secular, desconocemos, como he dicho, o son necesarios, desde mi punto de vista, más trabajos sobre ese clero rural, su papel. Algunos de ellos sí se conocen, su vinculación a sectores de este campesinado acomodado.
por otra parte, por lo que respecta al clero regular, los trabajos fundamentalmente de Núñez Pestano pues, han puesto de manifiesto esta realidad de este clero también en el siglo XVIII, un clero rural en pequeñas y medianas poblaciones y al mismo tiempo con pocas posibilidades a veces de tener desempeñar la profesión del clero. Algunos de ellos, por eso se explica a veces una emigración de clero hacia América, dadas las dificultades y las pocas posibilidades de obtener un beneficio. En el clero regular, la élite social no solamente se vincula en gran medida como patronos de las órdenes conventuales, pero no es el clero regular no es muy atractivo por su prestigio social, mucho campesino. Eso no quiere decir que en algunos casos, pues sí, hay miembros de la élite. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, el declive del clero regular masculino es evidente, hay descrédito social y al mismo tiempo la propia Ilustración influye en esa preocupación por deshacer supersticiones y mejorar una labor pastoral. No obstante, por lo que se refiere al clero regular, algunos estudios muy locales, falta también un enfoque general. En el clero regular femenino sí hay una presencia importante de mujeres procedentes de las élites sociales. Era un elemento lógico, dado las dificultades para encontrar, como hemos dicho, matrimonios beneficiosos, y en muchos casos también explica el coste más bajo de la dote por ser muchas veces conventos cuyos patronos son sus propios parientes. Por último, ya brevemente, por lo que respecta a dos aspectos de la sociedad que necesitan mucho trabajo, como es el caso del campesinado, este campesinado bajo, jornalero. Siento de alguna manera el sector mayoritario de la sociedad canaria del siglo XVIII, pues es muy poco conocido. Indudablemente ya desde los mismos procesos de colonización y distribución de tierra quedaron descolgados sectores importantes del campesinado. Las crisis dieron lugar a que estos campesinos, pues su situación económica fuera cada vez más difícil. Jornaleros que a veces no solo son jornaleros, sino que ocupan una serie de actividades distintas para lograr la subsistencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un carbonero o un repartidor de leña, criados en épocas temporales, pastores de ganado, en fin, todo emigrar a otras islas si las cosechas son buenas en Lanzarote y Fuerteventura. Por lo tanto, era una especie de multifunción de actividades para dedicar a la subsistencia. Este es un tema necesario de analizar, es la familia de los jornaleros, y que pues por ahora sabemos nada más que algunos rasgos generales. Lo mismo ocurre con el grupo de criados y servidumbre. Posiblemente las posibilidades de cada vez sean mayores de acceso a archivos privados nos permitan conocer mejor este sector social. Es un sector no homogéneo. Generalmente algunas contabilidades de criados pues no han permitido una primera aproximación, donde hay una jerarquía dentro de esos criados, por ejemplo, de criadas de cocina, amas de cría, mozas para el cuidado de los niños, lavanderas, panaderas, damas de compañía. Cubrir las
cubrir las necesidades del hogar y las personales. La mayor parte pues proceden de sectores bajos de la sociedad, incluso hay linajes de criados que continúan en el mismo lugar y por respecto a los criados masculinos también existe una alta jerarquización con una clara tipología diferenciada desde criados de caballería, mayordomos de casa, pajes, ayudas de cámara, cocinero, repostero. Hay también pues una jerarquización de los mismos y luego algunos de ellos que destacan por encima de todo, que suelen ser los secretarios, individuos de total confianza de la familia, que gestionan el patrimonio familiar y muchas veces suelen ser individuos procedentes de la península, pues, por ejemplo destacaríamos Francisco de Santelice, y junto a esto también los denominados en la documentación criados rurales, que muchos de ellos dedicados al cultivo de la vid o a los cultivos de subsistencia. También es notoria, ya en el 18 desciende un poco, la presencia de esclavos, como en un objeto también de ostentación de la servidumbre, se reflejan en algunos de los miembros de esta élite social. Por lo tanto, pues, a partir de esta charla solamente hemos querido poner de manifiesto algunas reflexiones sobre la sociedad canaria y muy especialmente sobre los procesos de movilidad social. Indudablemente es un trabajo todavía, queda mucho trabajo por hacer en este aspecto de la sociedad canaria y esperemos que la posibilidad no solo de desarrollar un marco teórico, sino también empírico que nos permita el consultar fuentes públicas y privadas, permita que más temprano que tarde pues tengamos una visión más completa de la sociedad canaria del siglo XVIII y de la sociedad canaria en general del antiguo régimen. Muchas gracias. Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta al ponente, puede hacerlo. ¿No se anima nadie? ¿Se lo saben todo? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, tú decías que en 1776 hay una real pragmática sanción prohibiendo los matrimonios desiguales. ¿Hay alguna para el siglo XVII también o es solamente la norma? Que yo sepa, esa norma es de 1776, es en el siglo XVII. Ya, es que hay constancia de que en esta familia, Nava y Grimón, o Grimón en ese momento, hay acontecimientos de este tipo donde matrimonios desiguales no se permitieron. Entonces no sabemos si había algo escrito, pero es una cosa que queríamos investigar y entonces por si sabías algo o nos orientamos a... Puede ser... ¿Puedes orientar a algún lado? Natal Elena y No. Casabuena. Sí, sé que esa historia también algún conflicto hubo, pero en este pero caso... por escrito ninguna ley, ¿no? No, escrito no. En este caso, La como norma. digo, no fue por desigualdad, sino por no tener el consentimiento del padre. Sí, esa historia la conozco. Se fue a otro sitio, el rapto que se llamaba, entre comillas. Sí. No, pero no había una diferenciación. O sea que... No, del 17 yo creo que... Bueno, vamos a ver. Gracias. De nada. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Quería que se refiriera a la emigración. Ya se ve, ya en la conferencia usted señala pues la emigración de personajes del clero, de miembros de las élites también hacia América, ¿no? Pero quería saber algo sobre la migración del pueblo llano, como se llamaba en esta época. Si, bueno, como es un siglo que se pretende que era más, se había superado la crisis económica del 17, quizás no fue tan importante, o sí, no sé, alguna cuestión. Sí, emigra sectores bajos también. Ahora, no era fácil a veces, si tenías que pagar un flete para un jornalero, acumular un flete. Hay casos,
un contrato. Una vez me encontré de viajar de la siguiente manera. Trabajas 4 años gratis y te pago el flete. Entonces, es difícil, a no ser que, bueno, también reclutamientos, algunos reclutamientos para América y luego desertar. Tenías que tener unos ciertos recursos o un protector que te pudiera llevar. A veces ocurre un préstamo, tienes que tener alguna pequeña propiedad. Algo organizado por la monarquía, ¿no? Sí. En el caso de la fundación Sí, algunas cosas de tipo. Del ejército había muchos milicianos y tal, muchos desertores. ¿Alguna otra pregunta? Al fondo, don Andrés. Moisés, por favor, pasa el micrófono. Buenas noches. Bueno, La pregunta se refiere al patronazgo de órdenes religiosas, que no lo oí, vamos, sí, no me pareció, creo que ese podría ser también un elemento distintivo, ¿no? ¿O fue un elemento distintivo? Sí. O sea, ¿qué papel tuvo? Es la pregunta concretamente. Sí, hombre, fue un elemento, por un lado, distintivo. El marqués de Villanueva del Prado, del convento los Santa Clara, y a su vez era un elemento que a sus familiares, sobre todo en el caso de monjas, pues le permitía evitar el pago de una dote que tampoco eran muy baratas a la entrada del convento. Entonces, y indudablemente era un elemento más en ese currículum de honores. Generalmente una parte importante de la nobleza, vamos a ver, en el caso española, pues ejercía el patronazgo sobre los conventos. ¿Ha sido muy frecuente el patronazgo sobre órdenes religiosas en Canarias? Sí, 3 o 4, sí. No excesivo, comparado con otros. También tenemos una nobleza que tampoco se puede permitir muchas cuestiones, ¿no? Sí, los grandes de España, bastante. Hay un trabajo sobre esto a nivel nacional de una tal Atienza que pone de manifiesto todos los patronazgos más abundantes. Y suele ser frecuente, estas concesiones que se le dan a los monasterios por el monarca para que los pueda vender y obtener recursos para su mantenimiento, para su construcción. Son títulos de Castilla. ¿Te refieres a esto? Sí. Sin nombre. ¿Quieres decir tú? Comprado al mejor postor. Vale, si te digo que no. ¿Eh? Como tú quieras. No, ¿quién? ¿Los que lo compraban? No. Puedo. Los representantes comerciales de casas extranjeras y consulares, ¿qué papel jugaban en la sociedad, sobre todo en Tenerife, en ese siglo? Los representantes de las casas Comerciales, extranjeros, sí, de casas comerciales hombre, o consulares. Sí, eran individuos significativos, algunos se arraigaban, pensemos por Lier, que fue cónsul de Francia, y los enlaces, hombre, un poquito más tardíos de burguesía comercial con la nobleza fue bastante. Muchos de ellos luego se arraigaron, pensemos Colbán, pensemos sobre todo irlandeses, fundamentalmente irlandeses. Eran poderosos por la actividad comercial, está en manos, cualquier tipo de comercio en manos de ellos, los abastecimientos, dueños de navíos, una actividad con América importante, y eran elementos significativos en la sociedad, ¿no? Ya desde el 17, pues ya empezamos a tener también mucha gente de otros orígenes naturalizada y formando parte de la élite, flamenco, origen francés,
y continuaron hasta prácticamente ahora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, agradecerle a nuestro ponente la conferencia. La verdad es que afortunadamente la sociedad ha cambiado algo del siglo XVIII a esta fecha, aunque la condición humana me parece que sigue siendo similar. Nosotros no tenemos manera desde la Real de agradecer de forma monetaria a nuestros ponentes. Lo único que podemos ofrecer es pues unos libros que, aunque pesen un poquito, pero como vivirán en la laguna o en las proximidades, pues a lo mejor no le importa cargarlos. Recordarles que mañana tenemos de nuevo conferencias y nuestra directora de la comisión les explicará el cambio. Bueno, será a las 18:30, a las 6:30, porque a las 20, a las 8 será la inauguración de la exposición. Se los digo, los tienen todos en el programa, pero se los recuerdo, ¿no? Mañana será la ponencia, la dará don Juan Ramón Núñez Pestano, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna, y disertará sobre los Nava Grimón desde sus orígenes hasta la actualidad. Entonces, ay, por Dios, ¿verdad? Dice, pues no lo pone. Los orígenes del pleito insular, sí. El pleito insular. Don Ramón está al fondo diciendo, ya me cambiaron la conferencia. Estaba oyéndote y los ojos le estaban brillando. Sí, sí. Bueno, pues ya está dicho todo. La cosa es que es a las 18:30, por favor, y después están invitados a la exposición. Bueno, agradecerles a todos nuevamente la presencia y animarles a que acudan de nuevo mañana. Gracias y buenas noches.